Crónicas de espanto. Bienvenidos a la casa del terror. Comenzamos. En la ciudad de Hermosillo, Sonora, hay una calle que de día luce común y bulliciosa, pero que de noche se transforma en un corredor de sombras y silencio. Me refiero a la calle Cerdán. Entre sus edificios modernos se alza uno en particular, de aspecto sobrio y sin pretensiones arquitectónicas. Hoy alberga oficinas y también un banco. Quien lo vea a simple vista difícilmente imaginaría que ese lugar guarda uno de los secretos más oscuros y escalofriantes de la ciudad. Porque antes de ser oficinas, antes de ser remodelado, ahí existió un convento de monjas. Y su historia no fue precisamente de piedad y de caridad, sino de muerte, de pecado, de condena. Dicen que todo comenzó a mediados del siglo XX, cuando la sociedad era despiadada con las mujeres que quedaban embarazadas fuera del matrimonio. La vergüenza no solo las perseguía a ellas, sino también a sus familias. En medio de la rigidez de aquella sociedad pretenciosa y hasta en cierto sentido mojigata, muchas eran expulsadas de sus hogares, sin opciones. Por lo tanto, terminaban en aquel convento, creyendo que las religiosas les brindarían refugio. Pero lo que ahí encontraban no era compasión, sino un infierno disfrazado de bondad. Para las monjas, aquellas mujeres no eran víctimas, eran más bien pecadoras. Y los niños que llevaban en su vientre merecían el apelativo de blasfemias que no merecían ni siquiera la vida. Se decía que en nombre de Dios las obligaban a pagar un precio terrible si se negaban a tomar los hábitos y a renunciar para siempre a los placeres de la carne. Eran castigadas, y el castigo siempre terminaba en tragedia. Muchos de los bebés eran arrancados de sus madres, de los brazos de aquellas progenitoras al nacer, y jamás se les volvió a ver en el convento. Hay también rumores que hablan de recién nacidos emparedados en los gruesos muros del convento, sellados en el silencio eterno. Aquellos que de antemano no habían sido acomodados o adoptados entre familias caritativas que quizás ignoraban la historia detrás de aquel parto. Las mujeres que morían, pues, en ese proceso natural, corrían la misma suerte. Sus cuerpos eran escondidos entre la piedra y la cal, y a sus familias les decían simplemente que se habían escapado. Con los años, aquel convento se convirtió en un secreto a voces. Nadie lo decía en público, pero todos lo sospechaban. Cuando finalmente el edificio fue abandonado, esas historias de desapariciones se quedaron flotando en la memoria colectiva. Décadas más tarde, cuando comenzó la remodelación para levantar oficinas en el sitio, los trabajadores hicieron un descubrimiento macabro. Entre las paredes aparecieron esqueletos diminutos,
huesos frágiles de bebés junto a restos de mujeres jóvenes. El rumor que por años había recorrido Hermosillo por fin encontraba su confirmación en la evidencia espeluznante. Pero la historia no termina con este hallazgo. Se habla también de túneles subterráneos que conectaban el convento con la catedral metropolitana. Se mencionan pasajes oscuros y estrechos que, según algunos, servían para trasladar en secreto a las mujeres embarazadas o para ocultar lo que pasaba dentro del convento. Esos túneles fueron sellados durante las remodelaciones. Sin embargo, el misterio persiste. ¿Qué secretos más se esconden debajo del cemento de las calles del antiguo Hermosillo? Quizás nunca lo sabremos. Hoy en día, la calle Cerdán parece tranquila. De día, el movimiento de la gente y el tráfico con su ruido borran cualquier sombra del pasado. Pero de noche, todo cambia. Los vecinos aseguran que cuando la oscuridad se adueña del lugar, el ambiente se vuelve pesado, sofocante, como si el aire mismo se impregnara de lamentos. Algunos transeúntes han afirmado escuchar gemidos apagados, llantos de recién nacidos que parecen venir de las paredes mismas del edificio. Otros, más aterrados en el preciso momento en que nos cuentan su experiencia, afirman haber visto figuras espectrales, mujeres jóvenes con vientres abultados, embarazadas que flotan sobre el suelo sin mover los pies, recorriendo la calle, como si buscaran un destino que se les negó en vida. Una mujer que trabajó en el banco relata que en varias ocasiones, al quedarse hasta tarde, sintió que alguien la observaba. En los pasillos vacíos ha escuchado pasos suaves, como de pies descalzos. Una noche asegura haber visto a una figura vestida de blanco, reflejada en el cristal de una ventana. Y cuando volteó, no había nadie. Estas historias se repiten. Empleados del Instituto Nacional de Educación para Adultos, estudiantes del Instituto Soria, incluso guardias de seguridad, todos coinciden en lo mismo. Allí suceden cosas que la lógica no puede explicar. Quizás sean las almas de aquellas mujeres, castigadas por una sociedad que no les dio perdón ni oportunidad. Quizás sean los llantos de los bebés, buscando aún un regazo que jamás conocieron. Lo cierto es que la leyenda del convento de Hermosillo sigue viva, recordándonos que las paredes de la ciudad, y sobre todo de ese edificio de la calle Cerdán, guardan secretos que el tiempo no puede enterrar. Así es que, amigo sonorense, compañero hermosillense, yo solamente cuando estuve como practicante en una escuela viví un mes en esa ciudad. Ricos cortes de carne, los hot dogs maravillosos, gente bonita. Nunca me imaginé que existieran este tipo de leyendas en medio del calor infernal que a veces ocurre, que a veces el clima les regala en esa urbe. Y ni siquiera recuerdo si pasé por la calle Cerdán, pero si alguna vez visitó, nunca pasaré de noche por aquella rúa. No lo hagan ustedes, porque puede que vean a una mujer embarazada flotando en silencio, con los ojos fijos en ustedes mismos. Y si le escuchas llorar,
tal vez sea ya demasiado tarde para que escapes. Esto fue Crónicas de Espanto. Escriban, opinen, asientan, disientan. Mi correo electrónico es crónicasdeespanto0@gmail.com. Relatos analógicos, es mi voz. Servidor Eduardo Campos. Aquí, cada fin de semana, con un nuevo relato. Hasta la próxima.